Estamos celebrando el mes de la Biblia y definitivamente la Biblia es el libro más importante que nosotros como creyentes, como iglesia, tenemos, porque es la verdad de Dios en las manos del hombre, ¿no? Somos tan frágiles y nos complicamos tanto muchas veces, y el Señor es tan claro que pone una palabra en nuestra mano para que la podamos disfrutar y podamos vivir con ella. Y me hizo pensar un poquito, ¿no? Celebramos a la Biblia, y como iglesia bíblica muchas veces nos enorgullece que nuestra mayor fortaleza sea tener la Escritura como centro, como guía. Hasta en algún momento podemos llegar hasta sentirnos orgullosos de pertenecer a una iglesia bíblica, ¿verdad? Y ese orgullo puede transformarse en malo si llegamos a mirar a otras denominaciones y decir, gracias Señor porque no soy como esto. Podríamos llegar a caer en un fariseísmo, ¿no? En la historia actual del fariseo y el publicano. Pero la pregunta es, si como creyentes individuales, acá a la iglesia Jesucristo es el camino, como creyentes individuales, tenemos lo que decimos que tenemos. Y creemos lo que decimos que creemos. Porque como decimos en Guate, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? ¿Cuánto conocemos la Escritura? Personalmente, individualmente. Si haríamos ahora, en este momento, activaríamos todos los micrófonos y empezaríamos a hacer preguntas bíblicas. ¿Apagarías tu cámara o seguirías ahí? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿Desaparecerías de la reunión? ¿Dirías, tengo mal internet? ¿O te quedarías para contestar las preguntas relacionadas con la Biblia? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto de esa escritura que conocemos estamos experimentando? ¿Saben por qué? Porque el valor de la escritura en nosotros se verá en el uso que le damos a diario. El valor de la escritura en nosotros se verá en el uso que le damos a diario. ¿Cuánto usás de esa escritura que conoces? Porque podemos conocer mucha Biblia, podemos tener muchos versículos en la cabeza, podemos tener un montón de historias bíblicas, pero no usar a diario esa escritura. Es como un tríquete en el carro. Vos sabés que está ahí, lo tenés, ¿verdad? Lo llevás para arriba y para abajo. ¿Lo usás cuándo? Cuando se te pincha la llanta. No es que andás con el tríquete abajo del brazo todo el día, ¿no es cierto? Como si fuera un desodorante. Lo tenés ahí en el carro, sabés que está ahí, sabés que cuando lo necesites, lo podés usar. El problema es creer que lo tenés, pero habértelo olvidado. Entonces vas a tener que pedir prestado a alguien más otro tríquete. A veces sucede eso con la Biblia. Nosotros creemos que la tenemos, creemos que tenemos el suficiente conocimiento de Dios, creemos que está en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero a veces nos olvidamos la escritura, la dejamos en casa. Te subís al auto y te olvidás lo que la escritura dice en cuanto al testimonio de un creyente. Y de repente con el primer bocinazo perdés el testimonio. Y es como dejar el tríquete en casa. Y después, ¿qué tenés que hacer? Tenés que pedir uno prestado. A veces sucede. Nos sentimos agobiados por alguna situación y la escritura está ahí para darnos consuelo, la escritura está ahí para darnos guía, está ahí para darnos dirección. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a alguien y pedirle prestada la escritura porque creíamos que la teníamos, pero no la tenemos. ¿Saben? En la historia hay muchos personajes memorables que son recordados por discursos memorables, ¿sí? Personajes importantes de la historia que dieron discursos que han sido recordados hasta el día de hoy. Tal vez viene a mi mente el discurso del 28 de agosto de 1963 de Martin Luther King, ¿no? Y Martin Luther King dijo, tengo un sueño. Ese fue su discurso. Y el sueño es que mis 4 hijos vivan algún día en una nación donde no serán juzgados por su color de piel,
sino por su carácter. Y uno dice, ¡wow! ¡Qué discurso! ¿No? Y lo dio en 1963, yo no había nacido en 1963, hay algunos de los que están acá en el Zoom que sí, ya habían nacido hace rato, pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero yo no había nacido. Pero el discurso fue tan memorable que viene a mi mente cuando pienso en eso. Otro discurso memorable fue el discurso de Patrick Henry, un abogado y político de 1770, que en una reunión dio un discurso diciendo, dame la libertad o dame la muerte, ¿no? Hablando de la libertad de los Estados Unidos de parte del Imperio Británico. En esa reunión estaban dos personajes que después fueron presidentes de los Estados Unidos. Uno fue Thomas Jefferson y el otro fue George Washington. Estaban ahí y escucharon ese discurso y fueron motivados por eso. Y luego se convirtieron en presidentes de los Estados Unidos y hicieron historia en ese país. Tal vez para no aburrirlos con historia vieja, los más jovencitos recordarán el discurso, el último discurso memorable de Steve Jobs en el 2005, ¿no? En la Universidad de Stanford. Un discurso que hoy tiene más de 40 millones de vistas, ¿no? Y Steve Jobs dijo dos cosas que tal vez siguen sonando. Una, encuentra lo que amas, le habla a la nueva generación. Y después, sigan hambrientos y sigan ingenuos. Ahora podemos seguir nombrando personajes que tuvieron su momento y un discurso memorable, pero prefiero detenerme en aquel que cada vez que abre su boca, sus palabras son memorables, y aquel es Dios. Es increíble. Cada uno de nosotros puede tener alguna frase, ¿no? Y alguna persona recordártela, como vos dijiste en algún momento, tal cosa. O como vos dijiste en una prédica, me dicen a mí algunas personas, tal cosa. Pero Dios, cada vez que abre su boca, sus palabras son memorables. Sus palabras producen no solamente una sensación en la vida de la gente, sino que producen mucho más que una sensación. En Génesis, Dios abre su boca y forma todo lo que nosotros vemos, lo que conocemos y lo que no conocemos. Y toma ese desorden y vacío y lo transforma en algo maravilloso como es nuestro mundo. En Getsemaní, sus palabras resonaron diciendo, yo soy, solo eso. Y todos los soldados, una compañía de soldados romanos de más de 500 soldados, cayeron para atrás, solo frente a su yo soy. En la cruz, el Señor mencionó las palabras o la frase, consumado es, la deuda ha sido cancelada, no hay más nada que pagar. Y la tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó por la mitad. La palabra de Dios levantó a Lázaro de entre los muertos y al hijo de la viuda. Le dio vista a los ciegos, expulsó la legión que poseía el endemoniado gadareno, al cual era sumamente peligroso, y lo mandó a un barranco en un hato de cerdos. En la palabra de Dios encontramos todo lo que el hombre necesita para su existencia. Consuelo en tiempos difíciles, consejo para padres y consejos para hijos, consejos para empleadores y consejos para empleados, los consejos para los gobernantes y consejos para los gobernados. En la Biblia encontramos a un Dios proveedor, al juez que todo lo ve, al dueño frente a quien deberemos dar cuentas un día en la eternidad, al Padre amoroso que nos abraza con amor inagotable en nuestros momentos más difíciles, al Cristo tentado en todo, pero dándonos una salida a la tentación porque Él conoce todas las tentaciones y Él fue tentado en todo, pero sin pecado, al Dios todopoderoso que cabalga sobre los cielos para nuestra ayuda, al Padre amoroso que seca nuestras lágrimas. Ahora, entonces, las preguntas que vienen a mi mente son, entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué? O sea, tenés toda esa evidencia y toda esa evidencia está escrita para vos. Toda esa evidencia está escrita para nosotros. Lo has visto en otras personas, lo has leído en la Escritura, pero nos cuesta a nosotros mismos entender de que todo eso que nosotros sabemos es para nosotros. Ahora ves,
Por eso hablamos de vivir y experimentar. No solo conocer la palabra de Dios, sino también experimentarla en mi propia vida. ¿Por qué dejamos que la angustia nos inunde si tenemos todas esas evidencias? ¿Por qué no encontramos consuelo para el dolor si tenemos todas esas evidencias? Si sabemos que Dios puede secar nuestras lágrimas, si sabemos que el futuro es bueno, ¿por qué le tememos al futuro si Dios ya estuvo ahí? ¿Por qué? Hay 3 respuestas a esos porqués y me gustaría compartirlas contigo el día de hoy. 3 respuestas a por qué, teniendo toda la evidencia, nosotros nos seguimos desesperando. La primera respuesta a ese por qué es porque naturalizamos a Dios. ¿Qué significa eso? Tenemos un Dios sobrenatural, pero lo hacemos natural. ¿Vieron que yo soy argentino, pero me puedo naturalizar chapín? ¿No? Entonces voy a migración, pago un dinero ahí, inicio los trámites y pasado mañana aparezco con el pasaporte chapín. Tengo un hablado medio raro, ¿no es cierto? No parezco de Totonicapán, no parezco de Yela, no parezco de ningún lado, ¿verdad? Pero tengo mi pasaporte chapín. Eso es naturalizar, es hacer a alguien, ¿no?, de esta tierra. A veces nosotros hacemos eso con Dios. Lo hacemos como que fuera de esta tierra. Le damos el pasaporte guatemalteco, lo hundimos en nuestras imposibilidades. Aunque Él es el Dios de lo imposible, lo achicamos a nuestro tamaño. Y eso hace que se nos olvide todo lo que acabamos de decir de Dios y de lo que la palabra de Dios produce en nuestra vida. Hace poco tuvimos un evento histórico en el Paraguay. Ronaldinho Gaucho entró con un pasaporte paraguayo a Paraguay. Todo el mundo sabe que es brasileño, ¿no? Y fue a hacer un evento. No entiendo por qué se le ocurrió entrar con un pasaporte paraguayo, si se quiso hacer el gracioso, porque es más, Brasil y Paraguay son países limítrofes, podés entrar con un carnet, con tu DPI, podés entrar al otro país. Argentina puede entrar a Paraguay, a Uruguay, a Brasil y a Chile solo con un carnet, con un DPI. Pero este hombre agarró y se hizo un pasaporte paraguayo. Todo el mundo sabe que no lo es. Pero él quiso entrar ahí y se fue al bote, ¿verdad? A veces queremos naturalizar a Dios. Lo naturalizamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hace? Dios se achica a nuestras imposibilidades. Entonces, el Dios de lo imposible se transforma en un imposibilitado. Entonces Dios no me puede alentar, no me puede dar gozo, no puede levantarme, sacarme del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. ¿Por qué? Porque es un chapín más. Porque lo naturalizamos. Porque le dimos la cédula de vecindad del Carrizo, de Jalapa o de la ciudad capital y le sacamos el DPI de los cielos. Dice Jeremías capítulo 32, versículo 27. Dice, aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y definitivamente esta es una pregunta retórica, ¿no? Las preguntas retóricas positivas se contestan negativamente y las preguntas retóricas negativas se contestan positivamente. La pregunta es, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Cuál es la respuesta? No. Necesitamos aprender que Dios sigue siendo el Dios de los imposibles. Y que si es imposible para vos salir del pozo donde está, Dios puede sacarte. Que si es imposible para vos salir del pecado en el que estás abrazado, Dios puede sacarte. Que si es imposible para vos dejar de luchar con esos pensamientos que pasan por tu cabeza y te agobian y te producen ansiedad y te producen depresión, Dios puede sacarte. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de lo imposible, sigue siéndolo. No naturalizamos a Dios. La segunda respuesta a eso es por qué. Es porque conocemos pero no experimentamos. ¿Qué significa eso? A veces tenemos una relación con el Dios de la iglesia, al cual voy a visitar el fin de semana. Ahora lo visito en Zoom, ¿verdad? O en Facebook Live.
El Dios de la historia bíblica. Para muchos, Dios es un Dios histórico. Ah, el Dios de Abraham. Abraham hizo las cosas que hizo Abraham. Una barbaridad. Pero yo soy el hermano Paquito. Yo soy Pancho. Yo soy, no sé, Chepe. Y entonces con Abraham no me puedo comparar. Abraham era un hombre común y corriente. Pero tenemos un Dios histórico, el Dios de la historia bíblica, el Dios del pastor. Ah, Dios obra en la vida de este, porque este tiene otro nivel de fe. A mí a veces la gente me dice, Marcelo, pero vos sos un hombre de fe. Sí, pero no es mía. Es una fe que cualquiera puede tener si se la pide a Dios. Cualquiera de nosotros puede tener todo lo que Dios quiere darte, todo lo que Dios puede darte, lo puedes tener. El problema es que a veces no se lo pedimos o a veces no vamos en busca de eso. A veces conocemos la Escritura, pero no experimentamos, esperamos cuando tenemos un problema ir a preguntarle a alguien más o que alguien más nos consuele o que alguien más nos diga lo que debemos hacer. Salmo capítulo 34, en el versículo 8. Me gusta lo que dice el pasaje. Dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Ahora ves, está hablando de eso. No solo de conocer, sino también de experimentar en tu vida, gustar. Vos podés ir a la San Martín, ¿verdad? A mí me encanta la San Martín. Vos entrás y te pega ese golpe de olorcito a pan recién horneado, ¿no? Y es un problema. Si te compras yo me compro una bolsa de pan caliente así y no llega a mi casa, ¿verdad? Es así. Vos vas a la panadería, ¿viste? Ahora, una cosa es ir y tener el conocimiento de que ahí está el pan y otra cosa es gustarlo, ¿no? Es mucho más rico, te hace mal, pero es mucho más rico. Ahora, la palabra de Dios está hablando de eso, de experimentar la palabra. A veces somos creyentes de conocimiento, somos creyentes de oficina. Sabemos lo que la Biblia dice, conocemos la historia bíblica, sabemos lo que Dios ha hecho, decimos que Él es el Todopoderoso, pero cuando llegamos al momento en que nosotros tenemos que aplicar, sacar el tríquet porque se te pinchó la llanta, lo que hacemos es mirar al cielo y decir, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque lo conocemos pero no lo experimentamos. Dice, gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. La palabra gustar ahí, en hebreo, es la palabra tam, que significa probar y saborear. Saborear lo bueno que es Dios. Hacelo parte de tu vida. Cuando usted va a un cumpleaños, sí, ve todas las cosas ricas ahí, qué feo es decir, no, fíjate que yo estoy a dieta, no puedo comer. ¿No? Es una tortura. Y a veces la misma tortura es para el creyente ir a la iglesia y no saborear lo que Dios tiene para vos. Muchos van a la iglesia y se sientan y dicen, ah, sí, qué bueno, Dios es bueno, sí, pero conmigo no ha sido tan bueno. Ah, Dios es justo, pero mirá, estoy viviendo unas injusticias de parte del cielo. Dios me quitó cosas que yo quería y por las cuales yo les pedí que no me las quite. Entonces somos como el gordo en la panadería, como el gordo en el cumpleaños, ¿no? Que va pero no puede gustar lo que está ahí, todos los manjares. Sabés que son ricos, sabés que son buenos, pero no los estás tomando para vos mismo. Entonces la palabra de Dios queda aquí solo en la cabeza, es solo conocimiento, pero no experimentamos el poder de Dios. Dice, gustad y ved. La palabra ver ahí, la palabra ra, que significa observar al detalle. Era una palabra que también se usaba para hablando de la visión que tenían las águilas o las aves de rapiña, ¿sí? Que estando muchísimos metros arriba, miraban con exactitud su presa, ¿no? Tienen una vista impresionante. Yo acá no miro nada, no miro ni lo que tengo 1 metro. Después de los 40, ya no, cada vez voy perdiendo la vista, ¿va? Pero está hablando de eso, de ver con exactitud, con detenimiento. A veces vemos de pasada a Dios. Como dice Job, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Estoy frente a la obra majestuosa de Dios. Ahora ves, aún estando lejos, podés ver el detalle
encontrar lo que estás buscando. No es solo tener el conocimiento, sino también vivirlo. Hace unos años fui a la ciudad de Nueva York. Fui varias veces a la ciudad de Nueva York y siempre pasé por enfrente de la panadería de Buddy, ¿sí? No sé si algunos de ustedes han pasado por ahí. En una esquina está cerca de Times Square. Y yo siempre pasaba y miraba, pero un día entré. Y experimenté que era tan bueno como aparecía en la tele, ¿verdad? Me atoré, pero como 7 pasteles después tuve que pagar las consecuencias. Pero había pasado muchas veces por ahí. Y yo decía, debe ser bueno. Pero el día que entré, me di cuenta y comprobé que era verdaderamente bueno. Cuando nosotros experimentamos que esa palabra que vos conocés en la escritura, que has escuchado en las prédicas, que has escuchado en la televisión, en la radio, que te ha sido repetida de generación en generación, que has escuchado en las campañas en el Carrizo y en la iglesia en Guate. Cuando entendés de que esa palabra es verdad y es para vos y que vos te la podés apropiar y la podés saborear, esa palabra se torna en algo totalmente diferente para ti. ¿Por qué? Porque transforma tu vida. Ya no la volvés a ver como la veías antes. El tercer por qué, ¿no? Estamos respondiendo preguntas. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué dejamos que la angustia nos inunde si sabemos que Dios es bueno? ¿Por qué no encontramos consuelo en el dolor? ¿Y por qué le tememos al futuro si sabemos que Dios estuvo ahí? El tercer por qué es porque oímos, pero no retenemos. Oímos, pero no retenemos. Se te quedan más las canciones de Maluma que ponen en el negocio enfrente que lo que Dios ha dicho en su palabra eterna, ¿sí? Muchos de ustedes tienen los negocios en la terminal y de repente los de enfrente son impíos y va de reggaetón y cuando volvés a tu casa volvés cantando, ¿verdad? Y se te quedan más las canciones que lo que Dios ha dicho, que la palabra eterna de Dios. Oímos, pero no retenemos. Y nos cuesta recordar lo que el Dios del universo nos dice a nosotros. Primera Juan, capítulo 2, versículo 24. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 24. Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Está hablando del principio de su experiencia cristiana, ¿sí? Es algo que menciona también el capítulo 2 de primera de Juan, en el versículo 7, lo que habéis oído desde el principio. Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es interesante el concepto. ¿Por qué? Porque está hablando de la palabra de Dios, lo que oíste desde el principio, lo que te fue enseñado desde el principio de tu experiencia cristiana, esa palabra que fue sembrada en tu corazón. Muchos de ustedes han oído la palabra de Dios ya hace 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. El tío Lito, no sé, ya hace como 200 años que viene escuchando la palabra de Dios. ¿Ah? Cada uno ha escuchado la palabra de Dios por ¿cuántos años? Esa palabra tiene que ¿qué? ¿Qué dice primero Juan? Tiene que permanecer. Permanecer. ¿Por qué? Porque dice, si esa palabra permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. De lo contrario, no. ¿Saben? La palabra permanecer, ahí significa quedarse a vivir. Permanecer en un estado, en una relación o en expectación, ¿no? Alguien que se sienta y ve con atención lo que está sucediendo. Algunos de ustedes han ido al estadio, ¿verdad? Y no se sientan y empiezan a mirar el estadio y la silla, a ver de qué está construida. Lo que están haciendo es, están expectantes de lo que pasa en el campo de juego, en el partido. No se quieren perder nada. Eso es lo que está diciendo. Quédate ahí y mirá lo que Dios tiene para vos. Permanecer es eso, quedarse en ese estado, en una relación o en una expectación. Y a veces en vez de quedarnos en Dios, inundamos la vida de preocupación.
En vez de quedarnos en Dios, inundamos la vida de cargas innecesarias que Él ya llevó en la cruz. En vez de quedarnos en Dios, inundamos nuestra vida de deudas y de temor y problemas financieros y cargas innecesarias. Y muchas veces acariciamos recuerdos o pensamientos que en vez de levantarnos nos hunden. Porque esa palabra que nosotros oímos no permanece en nosotros. La sustituimos por cargas. O la sustituimos por nuestras propias palabras, o nuestros propios pensamientos, o nuestra propia manera de mirar la vida. Cerrando ya este tiempo. La palabra de Dios es un tesoro inagotable. Pero para poder disfrutarla a pleno, tenés que experimentarla en tu vida, hacerla de tu vida diaria. Dice el Salmo 19, versículo 7 y versículo 8. Salmo 19, versículo 7 y versículo 8. Comienza diciendo, la ley de Jehová es, ¿qué dice? Perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Los imperfectos somos nosotros. Los chuecos somos nosotros. Dice, la ley de Jehová es perfecta. La palabra perfecto ahí significa entero. A la palabra de Dios no le falta nada. Si yo estoy en angustia, es porque no me he apropiado de la palabra de Dios. Si yo estoy en desesperación, es porque no me he apropiado. Porque en la Biblia vas a encontrar todo lo que necesitas para la vida. Dios escribe la palabra y pone todo lo que vos necesitas para la vida. Todo. Así que si hay algo que a tu vida le falta, es porque le falta palabra. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Su ley es entera, no le falta nada. Tenés dirección para todos los ámbitos de la vida. Y dice que hace algo, esa ley perfecta, dice que convierte el alma. La palabra hebrea, shu, ahí, significa hacer volver en sí o traer de regreso. Trae de regreso el alma. A veces nuestra alma sale a pasear, ¿no? A veces nuestra mente sale a pasear. Y en vez de quedarte en Dios, tu mente divaga y se va por diferentes posibilidades. Dice que la ley de Jehová te trae de regreso. Tal vez podés pensar en el hijo pródigo, ¿no? Que en algún momento dijo, ¿qué estoy haciendo acá boxeándome con los coches? ¿Qué estoy haciendo acá? En la casa de mi padre, aún los trabajadores de más bajos tienen comida, tienen una cama, tienen un lugar donde vivir, tienen agua, tienen todo lo necesario. Y dice, por tanto, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Te trae de regreso. Yo no sé si has sido confrontado por la palabra de Dios, pero muchas veces nosotros leyendo la palabra decimos, wow, eso me está hablando a mí. Tal vez te pasó que escuchando a algún predicador de los que ha llegado a la iglesia, así, a este le contaron todo lo que a mí me pasa. Y no es el predicador, es la palabra de Dios que te trae de regreso, que convierte el alma, que hace volver en sí, te despierta, ¿no? Cuando uno está desmayado, ¿viste? Cuando te desmayás, te olvidás, te perdés todo lo que pasa y de repente abrís los ojos y tenés a alguien, un bombero con el casco así encima tuyo y decís, ¿qué pasó? Eso es lo que hace la palabra de Dios, te resucita y te hace abrir los ojos. En segundo lugar, dice, el testimonio de Jehová es fiel. Sus palabras son 100% confiables. La palabra de cualquier ser humano puede ser puesta en duda, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, mirá, te voy a donar, te voy a regalar 1.000.000 de quetzales. Es más, te hago el cheque de 1.000.000 de quetzales. Nunca lo vas a poder cobrar. Nunca. Yo jamás he tenido más de 200 quetzales en la cuenta. Mi palabra no es confiable. Los predicadores te van a fallar
y tal vez lo has visto, ¿no? Has visto personas que están en una posición de liderazgo y vos decís, uy, este tipo, mira, este pastor y mira lo que hizo. Los misioneros te van a fallar. Tu familia te va a fallar. A veces tu familia, hasta tu familia te queda mal. En vez de apoyarte, te pueden llegar hasta a traicionar. Tu novia te puede dejar. ¿Sí? Tu esposo te puede fallar. Pero Dios nunca te va a defraudar. El testimonio de Jehová es fiel. Sus palabras son 100% confiables. Lo que Él dijo, así será. Y dice que hace sabio al sencillo. Y esa palabra sencillo ahí es ignorante, tonto. ¿Sí? Yo puedo dar testimonio de eso. Yo soy bastante bruto, como yo les he dicho. Y Dios hace que a través de esa palabra pueda impartir sabiduría, una sabiduría que no me pertenece. Hace sabio al tonto, ¿eh? Yo soy un ejemplo de eso. Después dice el versículo 8, dice, los mandamientos de Jehová son rectos. La palabra recto ahí significa estrictamente derecho, no tiene desviación, no se va a la derecha ni se va a la izquierda. Dios siempre, sus mandamientos son rectos, no hay nada torcido en él. Y dice que alegran el corazón. Salmo capítulo 40, versículo 8. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Saben? Si estás viviendo un momento de tristeza, la palabra de Dios puede inundar tu corazón y llenarlo de alegría. Cerrando, dice el versículo 8, el precepto de Jehová es puro. No tiene mezclas. Es transparente. Lo que ves es lo que hay. Dios no tiene un doble discurso. A veces las personas tienen un doble discurso. A veces hay algunas personas que te dicen una cosa a vos y otra cosa le dicen a otro. O te dicen algo a vos y después publican en Facebook lo contrario. La gente a veces te va a tener un doble discurso. La palabra de Dios cuando le habla a los diáconos en 1 Timoteo capítulo 3, dice que no tengan un doble discurso. ¿No? La palabra ahí es dilogos, dos lenguas, que no tengan dos lenguas. Que a una persona le dicen una cosa y a otro le dicen otra. Dios tiene un solo discurso. El precepto de Jehová es puro, no tiene mezclas y tiene un solo discurso. Y dice que alumbra a los ojos. La palabra ahí, alumbrar, está relacionada con el discernimiento necesario para ver su voluntad. ¿Cuánta gente cristiana anda preguntando cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿No es así? Tal vez nosotros mismos, ¿cuál es la voluntad? ¿Con quién me casaré? ¿No? Ahí está, hay varios ahí jovencitos que preguntan, ¿con quién me casaré? Y la palabra de Dios te alumbra los ojos. ¿Vieron cuando la palabra de Dios habla de los ojos? Habla del mundo y dice, tienen los ojos llenos de codicia, no se deshacian de pecar. El mundo tiene ojos diferentes, son los mismos, igual de redondos, de diferentes colores, pero ven la vida de una manera diferente. La palabra de Dios te hace ver la vida a la manera de Dios. Por eso no podemos echarle a Dios la culpa cuando nos tomamos una mala decisión, cuando nos casamos con la persona equivocada, cuando hacemos un negocio incorrecto, porque si lo hacemos es porque no dejamos que ese precepto de Jehová alumbre mis ojos, me dé discernimiento para ver lo que Dios ve. ¿Saben? Durante estos años en el ministerio, yo tengo un equipo, hermoso equipo de trabajo, pero el único problema de mi equipo es que son seres humanos, iguales que yo. Y el ser humano te coloca en la posibilidad de fallar, de equivocarte, de meter la pata, de decir algo inconveniente, de manchar tu testimonio. Y siempre yo le pido, tal vez una de mis tareas más importantes dentro del ministerio es pastorearlos a ellos para que ellos puedan pastorear a otros. Y siempre le pido al Señor, le digo, Señor, mostrame lo que yo no veo. ¿Y saben qué sucede? Dios me lo muestra. Así que a veces siento a alguno de ellos y le digo, bueno, ¿qué pasa? Necesito que me digas
todo lo que necesito saber. Y ya empiezan a transpirar, ¿verdad? Dios ya me lo mostró, alumbra los ojos. Dios te hace ver su voluntad de una manera extraordinaria. A veces cuando estamos viendo nuestro propio corazón, no podemos ver la voluntad de Dios y no podemos ser agradecidos por la soberanía de Dios. Yo sé que muchas veces pasamos por situaciones difíciles que no elegimos. Pero Dios en su voluntad, si te aferrás a su voluntad y buscas su precepto, ese puro precepto de Dios, Dios va a alumbrar tus ojos y te va a ayudar a ver su voluntad. Cierra hablando de dos cosas. Primero, su valor. Dice, deseable más que cualquier oro, que el oro afinado, ¿no? Es más deseable que cualquier tesoro, más valioso que todo lo que yo valoro. Yo te preguntaría, ¿cuáles son las cosas más valiosas que tenés sinceramente? Y alguno empezaría a sacar cuentas, ¿no? La casa, los hijos, el pisto que tengo en el banco, el negocio, esto, lo otro. Bueno, Dios es más valioso que cualquier cosa que valores. Y más valioso que todo lo que conozcas. Dios es más valioso que tus hijos, es más valioso aún que tu propia vida. Su valor, deseable más que el oro y mucho más que el oro afinado. ¿Saben por qué? Porque todo lo que yo valoro y conozco va a perecer. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y después habla de su sabor, no solo su valor, sino su sabor. Dice, y dulce más que miel. La palabra de Dios puede endulzar el momento más amargo de tu vida. Y seguramente en el transcurso de nuestro peregrinaje en esta tierra, vamos a tener etapas o episodios amargos. Vamos a tener situaciones difíciles. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios puede endulzar el momento más amargo de todos. Estamos en el mes de la Biblia. Y yo quiero animarte, no solo a conocer, sino también a experimentar la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente un libro de estudio. No es un libro reservado para los teólogos o para los creyentes viejos. La palabra de Dios es la voz de Dios que ha transformado tantas vidas a lo largo de la historia y que también puede hacer de que mi vida ordinaria pueda transformarse en una vida extraordinaria. Así que a conocer y a experimentar el valor de la palabra de Dios. Si la conoces y no la experimentás, yo te invito a que esta semana puedas comenzar a profundizar en la palabra y así como es como entrar a la San Martín y comenzar a probar esos panitos, ¿verdad? Puedas hacer lo mismo con la bendita palabra del Señor. Vamos a orar y espero que haya sido de bendición este mensaje para tu vida.